Bienvenidos a Panamá América. Hoy conversamos con la licenciada Daira Campos, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad. Licenciada, bienvenida a Panamá América. Muchísimas gracias. Licenciada, sabemos que la trata de personas es un delito tanto nacional como transnacional. ¿Cuál es la realidad de Panamá en estos momentos? Bueno, la realidad en este momento es que hemos sufrido una variable a la constante de tener más casos de trata de personas donde las víctimas correspondían a nacionalidades distintas a la panameña, por lo general víctimas de explotación sexual. Veíamos mucho más casos de mujeres colombianas, menores de 30 años. En explotación laboral se veían varones de nacionalidad nicaragüense en su gran mayoría. También teníamos población LGTB en este grupo de personas vulnerables. Las mujeres, dentro de esta finalidad de la trata, se da, pero en un porcentaje mucho más bajo. Incluso en los años 2020, 2021, donde nos encontrábamos en plena pandemia, veíamos que la trata con fines de explotación laboral había aumentado su incidencia, incluso superando explotación sexual, que normalmente era el porcentaje más alto de la finalidad de trata. Sin embargo, hoy en día, la realidad es que las cifras de panameñas ha aumentado a un 43% de las víctimas, y todas ellas corresponden a personas menores de edad. Entonces sí hay una variable significativa en este sentido. También en el 2022 veíamos que aparecían finalidades distintas a las que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a investigar, y en este caso veíamos aperturas de investigaciones por mendicidad, también adopciones irregulares. Afortunadamente, Panamá no ha presentado al día de hoy ningún caso de tráfico ilícito de órganos, pero hay ciertos procesos u operaciones en los cuales hemos visto incluso que han concurrido más de una sola finalidad de trata. Esto también es una variable, porque normalmente los casos eran o de explotación sexual, o explotación laboral, o servidumbre, pero ahora estamos viendo incluso casos en los cuales se presentan mendicidad forzada, se presentan prácticas análogas de esclavitud o explotación laboral en un solo caso. Esto también nos llama poderosamente la atención, al igual que el hecho de que son precisamente los parientes cercanos de las víctimas quienes las están explotando sexualmente. Hablemos un poco de esas modalidades que a ustedes en este momento les preocupan y las áreas. Pienso que las áreas en las cuales debemos prestar especial atención son las áreas fronterizas, definitivamente. Los casos de explotación sexual se han visto en el cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá. También el hecho de que la cantidad de personas que están atravesando el Darién representan un grupo de población vulnerable, y esta vulnerabilidad los hace mucho más propensos a ser personas víctimas del delito de trata. También pudiesen ingresar personas objeto de tráfico y pasar de ser objeto de tráfico a víctima del delito de trata de personas. Exacto. En este sentido, ¿quiénes son los tratantes y quiénes son los clientes, los potenciales clientes dentro de nuestro territorio nacional? Los tratantes, anteriormente podíamos pensar que únicamente se hablaba de organizaciones criminales o estructuras criminales como tal. Sin embargo, la realidad nos demuestra que también existen tratantes individuales, y que incluso estos tratantes pueden ser un miembro cercano a la familia de la víctima, por ejemplo, una madre, una abuela, quizás conceptos que anteriormente pudiésemos estar dejando pasar desapercibido, porque recordemos que la ciudadanía en este caso juega un papel muy importante al realizar alertas y mucho más cuando las víctimas son menores de edad. Igualmente, entender que muchas de estas organizaciones criminales ya no se están manejando con monedas de papel, sino que están utilizando incluso criptomonedas, o sea, ver cómo cambia la delincuencia organizada para seguir realizando este tipo de actividades. Por otro lado, ver la resistencia que pueden tener algunas víctimas en identificarse como tal, de ver a ese tratante como esa persona que le ayuda,
que gracias a él pues pudo viajar al territorio nacional, que le compraron su pasaje, que le sacaron un pasaporte, que lo recibieron en el aeropuerto X, o que le permitieron la entrada, le dijeron cómo pasar controles de repente o pasar por puntos ciegos del territorio nacional. Siempre debemos mantenernos alerta porque la delincuencia organizada constantemente va cambiando la manera de operar. Incluso para la legislación panameña es un agravante el hecho de que le retengan los documentos de identificación personal, entendemos pasaporte, cédula, y ya muchas veces no se los están reteniendo, entonces están buscando cómo evadir la acción de la justicia o cómo lograr de repente penas mucho más bajas, burlar la acción de la justicia, y ellos procuran pues salir ilesos, por decirlo de alguna manera, porque anteriormente incluso la explotación sexual que se le daba a algunas chicas, pues se generaba dinero que ellas no percibían nada de ese dinero o muy poco dinero, y sin embargo ahora pues tratar de cambiar o camuflajear este tipo de actividad o este tipo de cobro, alquilándote un espacio, con sumas de dinero muy alta, imponiéndote multas si dejas un aire prendido, o simplemente si no reportas todo el dinero que estás recibiendo. Recordemos que hay víctimas del delito de trata que han indicado incluso que les ponen cuotas diarias y que cuando podías hacer incluso más dinero que el de la cuota diaria, pues te lo quitaban todo, porque no recibías ningún real de ese trabajo forzado que estabas realizando, en este caso prostitución forzada, por ejemplo. Exacto, licenciada, no hay un negocio ilegal si no hay un mercado. ¿Quiénes son los potenciales clientes que ustedes han identificado en Panamá y qué tan atractivo se está haciendo Panamá para este tipo de negocios ilegales? Lo que sucede es que usted pregunta el mercado. Pienso que el mercado son los clientes que consumen este tipo de servicios. Hemos lanzado campaña indicando que sin clientes no hay trata. Aquí nos enfrentamos a un problema social porque muchas veces entendemos que la prostitución es reconocida como ese que quizás la primera actividad o la actividad más antigua del mundo. Sin embargo, debemos diferenciar lo que es una prostitución autónoma de una prostitución forzada, y quizás esa es la delgada línea que hace que muchas personas no denuncien, porque se puede confundir cuando una mujer está realizando una prostitución a cuando la están obligando a prostituirse, cuando esta prostitución es forzada. ¿Han identificado las autoridades panameñas organizaciones criminales dedicadas a este delito? ¿Tienen algún registro de organizaciones que hayan judicializado? Sí, como organización criminal como tal, tenemos que se desarticuló una que operaba de manera transnacional desde Colombia, desde Cúcuta. La operación binacional fue denominada precisamente con este nombre, Operación Cúcuta, y desarticuló una organización criminal familiar, porque aquí veíamos que la tratante también tenía realizando la actividad al esposo, a la hija, al hermano. Ahí quedaron detenidas aproximadamente 6 personas. Las víctimas eran colombianas y venezolanas. Muchas veces estas personas estudian a sus víctimas, conocen dónde pueden localizar a su familia, y esta es una manera para mantenerlas amenazadas, coaccionarlas. Es ese fraude, ese engaño al momento de trasladarlas al territorio nacional, y que posteriormente, cuando las están explotando, buscan minimizar quizás la resistencia de ellas, precisamente amenazando la integridad física de su familia. Sin embargo, en este caso en particular, las que logran escapar son las venezolanas, porque ellas no eran tan fácil de localizarle a su familia. Para las víctimas, el hecho de que puedan hacerle daño a sus familiares prácticamente los congelan. Recordemos que se encuentran en un territorio distinto al de ellas, desconocen las leyes, desconocen a dónde acudir. Entonces, ellas, más que salir y ser valientes y poner denuncias, están esperando que tú las rescates. En el caso de Operación Cúcuta, las venezolanas sí lograron escapar,
y eso logra el rescate de las jóvenes colombianas que se encontraban, en este caso, pues privadas de su libertad realizando este tipo de actividad sexual. Y en este caso, pues la ruta era Colombia, Panamá, Panamá-Ecuador. Tenemos otro caso, por ejemplo, la Operación Luz de Esperanza, que se da en febrero del 2022, donde las víctimas eran todas de nacionalidad panameña y fue una operación binacional con Costa Rica. Así es que vemos que el trabajo colaborativo entre los países es para nosotros fundamental cuando estamos ante la presencia de un delito transnacional. Y en cuanto a los delitos de personas que son explotadas o trasladadas dentro de nuestro propio territorio, también se han dado, por ejemplo, Operación Emperador, que fue el 13 de mayo del 2021, las víctimas se encontraban en el territorio nacional. Muchas de ellas, por no decir prácticamente todos, eran de nacionalidad nicaragüense, pero muchos ya se encontraban en Panamá, siendo migrantes en condición irregular, y esa irregularidad los hacía mucho más propensos a caer, como en efecto cayeron víctimas del delito de trata. Y aquí pues quedaron aprehendidas 2 personas. La investigación se mantiene aún y tenemos la fecha de la audiencia para el 11 de septiembre del presente año. Licenciada, el último caso de explotación sexual donde se vincula a menores de edad preocupa a la población. ¿Qué tanto está vinculado o se tiene registro de que los menores de edad estén siendo utilizados para este tipo de delito? Bueno, la última operación que realizamos para combatir la trata fue la Operación Medusa, el 3 de marzo del 2023, y logró el rescate de una víctima de nacionalidad panameña menor de edad. Al igual que el caso de Operación Luz de Esperanza, también las víctimas panameñas menores de edad. Creo que las 4 últimas operaciones que se realizaron para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual fueron Luz de Esperanza, víctimas panameñas menores de edad. Operación Galaxy, la Operación Galaxy fue el 14 de agosto del 2022, Operación Marfil, 13 de septiembre del 2022, y de ahí Operación Medusa, el 3 de marzo del 2023. Tanto Luz de Esperanza como la Operación Medusa, las víctimas panameñas menores de edad, y de Marfil y Galaxy, las víctimas colombianas, todas mujeres menores de 30 años. Entonces, sí vemos que el porcentaje prácticamente es mujeres y niñas las víctimas, pues, como de predilección de este tipo de actividad, que realmente afecta a la dignidad de estas mujeres, de estas niñas, de estas adolescentes, y que para nosotros es un delito de lesa humanidad, porque los daños en los casos de explotación sexual son tan profundos que tenemos que combatirlos con atenciones especializadas por psiquiatría ante la presencia de ideaciones suicidas o intentos autolíticos de ellas. Y lo vimos en el caso de Medusa, por ejemplo, donde hemos tenido que atender a la joven en diversas ocasiones con un médico especialista en psiquiatría, porque ella pues ha manifestado el deseo de morir ante todos los hechos que tuvo lamentablemente que atravesar y que sobreponerse a ello, y que nos va a costar mucho trabajo sacarla a ella adelante por este tipo de situación. Licenciada, ¿con qué herramientas cuenta legales y cuenta Panamá para identificar y condenar este delito? Bueno, para nosotros la Ley 79 del 9 de noviembre del 2011, que entró a regir el 1 de enero del 2012, es la principal herramienta. Es una ley que contempla que el delito de trata es penado con una pena de 15 a 20 años de prisión, y si el delito tiene agravantes, es de 20 a 30 años de prisión. ¿Cuáles son las agravantes? Bueno, las agravantes son que la víctima sea una persona menor de edad, que se encuentre en una condición de discapacidad o que sea imposible que ella resista este tipo de acciones, que el tratante sea un funcionario público, que pueda ser igualmente un familiar cercano a la víctima, que retengan sus documentos de identificación personal, entiéndase cédula, pasaporte, o que pues la víctima sea utilizada a través de actos de exhibicionismo obscenos, utilizando cámaras, videofilmadoras,
todo esto va a repercutir de manera directa en aumentar esta pena de 20 a 30 años de prisión. La pena más alta que Panamá ha emitido en este sentido es la pena de 25 años de prisión y precisamente es por explotación sexual. De allí las otras penas que también han sido bastante altas se dieron para el 2021, específicamente para julio, con 2 sentencias condenatorias, una de 20 años de prisión y la otra de 23 años de prisión, en ambos casos los tratantes de nacionalidad panameña. Se ha mencionado el tema del agravante con servidores públicos. ¿Han identificado ustedes dentro de los estamentos o de algunas instituciones públicas que se esté utilizando este tipo de mecanismos, estén los servidores involucrados? Mira, afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún caso en el cual se haya investigado un funcionario público por el delito de trata de personas. Sí se han investigado funcionarios por tráfico ilícito de migrantes, pero no por trata de personas. Para finalizar, licenciada, ¿cómo es el mecanismo de denuncia que tiene la ciudadanía y cómo puede la sociedad identificar a las víctimas de trata? Mira, tenemos el número 104 del Centro de Operación Nacional que nos ha dado excelentes resultados. Prueba de ello son las 6 operaciones aperturadas para el año 2022, 5 de ellas investigadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y una por la Dirección Nacional de Investigación Judicial, y 3 de ellas a través de la plataforma de Crime Stopper en www.tupista.org. Y aquí resalto que de estas 3 investigaciones aperturadas por denuncias totalmente anónimas a través de esta plataforma, se da como resultado la Operación Omega el 7 de enero del 2023, que logra el rescate de 23 personas de distintas nacionalidades y que las víctimas de nacionalidad panameña también corresponden a personas menores de edad. Y hablamos de casos, aquí vemos diferentes finalidades en esta operación, tanto mendicidad forzada, prácticas análogas a la esclavitud, trabajo forzado. Para nosotros la labor de la ciudadanía ha sido sumamente importante. Hemos logrado minimizar el autorrescate, que sabemos que es mucho más difícil porque a veces las víctimas no entienden que son víctimas de trata, o el miedo, las amenazas les imposibilitan acudir ante las autoridades a poner la denuncia. La respuesta de la ciudadanía ha venido a dar este tipo de resultados, de que hemos incrementado la cantidad de casos aperturados de oficio gracias a las denuncias de los ciudadanos. ¿Alguna característica que puede llevar a la ciudadanía a la sospecha, por lo menos, de que ahí estamos ante un delito de trata de personas? Yo creo que debemos tener mucha malicia. Creo que lo primero que debemos tener es malicia. ¿Por qué? Porque tú puedes estar ante la presencia de un hombre que te diga que es el padre adoptivo de una menor de edad, como pasó en el 2019, las características físicas de ambos totalmente distintas. Tú me estás diciendo que esa es tu hija adoptiva, porque obviamente no existe un vínculo sanguíneo, porque los rasgos son totalmente diferentes, pero tú la tratas como una mujer. Entonces es una niña, pero yo voy a ver que la conducta de ella está sexualizada. Es una niña, pero no tiene juguetes. Es una niña, pero tú me la vistes como una mujer adulta. Es una niña, pero discutes con ella como si fuera tu mujer. Entonces, hay ciertos elementos que te deben hacer tener esa malicia de poder identificar que estás ante la presencia de una situación que no es normal. No tienes que saber que efectivamente es trata, porque eso no te corresponde a ti, eso lo tienen que investigar las autoridades. Pero tú sí puedes poner la alerta y eso nos ayudará a investigar si efectivamente se está dando un delito o no. También, por lo general, las víctimas de trata van a tender a rehuir quizás preguntas, a ser muy cautos en lo que te van a responder, van a buscar aprobación de un tercero, no se van a atrever a contestarte libremente porque se sienten presionadas, se sienten vigiladas, se sienten hostigadas, se sienten amenazadas. Entonces, si tú le preguntas algo, van a buscar alrededor para ver si yo te puedo responder. No vas a tener tus documentos porque de pronto tú como autoridad, como policía, vas a pedir los documentos, pero alguien más
te va a salir diciendo que, ay, yo los tengo en la casa, y los va a buscar y te los va a mostrar, pero ella misma no porta esos documentos. Si tú ves que es una mujer joven, menor de 30 años, son características de vulnerabilidad. Si es extranjera, de repente ver su condición física. Estas víctimas son sometidas a jornadas muy largas, no tienen manejo de su tiempo, entonces puede ser que las veas agotadas, puede ser que las veas con ojeras, o de repente las veas incluso agredidas físicamente. Entonces yo pienso que la observación es lo primero, y precisamente también ver el movimiento en el que se dan las situaciones, porque ya normalmente tú no lo vas a encontrar en un bar, en una discoteca, sino que puede ser tu vecino, pero resulta que se están equivocando, y yo veo que en mi vecino enfrente llegan cantidad de gente, cambian mujeres, las mujeres son extranjeras, jóvenes, con ropa de repente bastante insinuadoras o mostrando mucho. De repente me tocan a mí la puerta constantemente porque se equivocan de apartamento. Entonces son elementos que te pueden hacer un llamado de atención. Puede ser que tú seas vecino de una barriada que tiene 4 recámaras, pero tú vas a ver que están moviendo 11 colchones, que están modificando la casa y que ves mucho movimiento. Hay situaciones que te van a alertar y te van a alarmar, y sobre todo porque ya el panameño y el extranjero que se encuentra dentro del territorio nacional ya sabe que la trata de personas también se da en nuestro país y que no es un tema de una película. Entonces, eso nos ha ayudado mucho también a reflexionar. El tema del desconocimiento quizás era el mayor reto que podíamos enfrentar, y ya gracias a ustedes, que son los medios de comunicación, se ha maximizado la información y se ha logrado alertar a la ciudadanía, y pienso que ha habido un despertar en cuanto a este tema.